Lárgate de aquí con tu olor a miseria y a orfandad. A los perros se les tira un hueso, pero a los hermanos como tú se les entierra en el olvido para que no manchen el apellido. Eso fue lo que el desalmado de don Aureliano Valderrama le gritó a su hermano menor, Gabriel, mientras lo empujaba fuera de la hacienda familiar bajo una lluvia que no buscaba refrescar la tierra, sino lavar los pecados que estaban por cometerse. Lo arrojó al lodo, justo ahí donde los cerdos beben, dejando que el orgullo de una casta de terratenientes se pudriera en un solo segundo de soberbia. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Me da un gusto enorme saludarlos y traerles esta historia que se ha quedado guardada en las paredes de adobe de un pueblo que el tiempo parece haber perdonado, pero que la maldad de los hombres se encargó de marcar a fuego. La mañana en San Juan de la Cruz no despertó con el canto de los gallos, sino con el crujir de la madera vieja de un carruaje que ya no debería circular. Gabriel Valderrama, un hombre cuya piel tenía el color del trigo tostado por el sol y las manos callosas de quien conoce el lenguaje de la azada, regresaba a la casa que lo vio nacer. Llevaba consigo una carta amarillenta, el último suspiro de su padre, don Silvano, quien antes de entregar el alma al Creador, había dictado su última voluntad. Aureliano, el primogénito, lo esperaba en el pórtico. No como un hermano, sino como un verdugo. Vestía de negro, con una pulcritud que insultaba la sencillez de los campos que lo rodeaban. Para Aureliano, la tierra no era vida, era moneda, era poder, era el látigo con el que sometía a los peones. No des un paso más, Gabriel, sentenció Aureliano, ajustándose los guantes de piel fina. Esta casa ya tiene dueño, y en el testamento que yo dicté al notario, tu nombre no es más que una mancha de tinta que el viento ya secó. Gabriel, con los ojos empañados no de debilidad, sino de una decepción que cala hasta los huesos, levantó la mirada. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Me encanta leer sus historias y saber que esta comunidad de fe cruza todas las fronteras. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el desenlace de esta justicia divina. El conflicto no era por el oro, sino por el solar de los milagros, un pedazo de tierra donde la familia había cultivado sus esperanzas por generaciones. Aureliano quería venderlo a una compañía extranjera para construir un molino de vapor que mataría el oficio de los campesinos locales. Gabriel quería conservarlo para que los hijos del pueblo siguieran teniendo pan en sus mesas. Padre te amaba, Aureliano. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara de ti, porque sabía que tu corazón se estaba volviendo de piedra, dijo Gabriel, mientras el agua de la lluvia comenzaba a calar su raída camisa. La risa de Aureliano fue un trueno seco. El viejo deliraba. El amor no levanta muros ni llena graneros. Lo que levanta este imperio es el desprecio por los débiles. Y tú, hermano mío, eres el más débil de todos porque aún crees en la palabra de un muerto. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Aureliano arrebató la carta de las manos de Gabriel. El único documento que probaba que el solar de los milagros pertenecía legalmente al menor de los hermanos. Con una parsimonia que helaba la sangre, Aureliano comenzó a rasgar el papel. Pedazo a pedazo, la herencia de una vida se convirtió en confeti blanco que el viento arrastró hacia las caballerizas. Gabriel cayó de rodillas. No por el golpe físico que recibió en el pecho, sino por el peso de los años de lealtad que se derrumbaban. El aroma de la leña quemada en las cocinas cercanas se mezclaba con el olor metálico de la traición. Vete, Gabriel. Si vuelves a pisar estas tierras, los perros no serán los únicos que te muerdan los talones. Aquí solo manda la ley del más fuerte, gritó Aureliano antes de dar un portazo que resonó en todo el valle como el cierre de una tumba. Gabriel se quedó allí, en el fango, con las manos vacías pero el alma encendida. Miró hacia la pequeña iglesia en ruinas que se alzaba en la colina, la misma donde su madre le enseñó que la justicia de Dios tarda, pero nunca olvida el camino a casa. Mientras se levantaba, limpiándose la cara con el dorso de la mano, un anciano boticario que observaba desde lejos se acercó con un farol. «Hijo», susurró el viejo don Melquiades,
La ambición es una soga que el mismo hombre se pone al cuello. Deja que el tiempo haga su cosecha. El que siembra espinas, no puede esperar que la tierra le regale flores. Pero el dolor de Gabriel era un fuego vivo. Caminó hacia el cementerio rural, donde las cruces de madera se ladeaban con el viento, y frente a la tumba de su padre, juró que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Lo que él no sabía, y lo que Aureliano ignoraba en su palacio de soberbia, es que esa misma noche, una sombra comenzó a recorrer los pasillos de la hacienda. Un secreto que don Silvano no escribió en el papel, sino que grabó en las piedras mismas del solar de los milagros. La justicia divina estaba por comenzar su danza, y el primer paso sería el más amargo de todos. La ambición de Aureliano pronto se encontraría con un enemigo que no puede ser comprado con monedas, el destino, que siempre cobra sus deudas con intereses de sangre y olvido. Pasaron 3 lunas desde que la lluvia lavara el rastro de Gabriel en el camino real, pero en la hacienda de los Valderrama, el aire se había vuelto pesado, denso como el humo de una hoguera que se niega a extinguirse. Aureliano, encerrado en su despacho de maderas finas, sentía que las paredes le hablaban. No era el remordimiento, pues ese hombre no conocía tal palabra, sino una inquietud que le roía las entrañas cada vez que el viento soplaba desde el solar de los milagros. Gabriel, mientras tanto, no se había marchado del pueblo. Se refugió en el viejo molino abandonado, un esqueleto de piedra y madera donde las ratas y el olvido eran sus únicos compañeros. Allí, con el cuerpo molido pero el espíritu templado como el acero de una fragua, comenzó a labrar su propia resistencia. No buscaba armas de fuego, buscaba la verdad que el polvo de los años había sepultado. La justicia del cielo, familia mía, a veces empieza con un susurro y termina con un rugido. A las pocas semanas, una peste extraña comenzó a secar los trigales de Aureliano. Las espigas, que debían ser de oro puro, amanecían negras, retorcidas como dedos de agonizante. Los peones, hombres de fe y de miedo, cuchicheaban en las esquinas de la plaza. «Es la maldición de don Silvano», decía la partera del pueblo, una mujer de 100 años que conocía los secretos de cada linaje. «Esa tierra está llorando por el hijo que echaron, y hasta que el dueño legítimo no ponga sus manos sobre el surco, la tierra solo dará veneno». Aureliano, desesperado por no perder la venta a los extranjeros, mandó llamar a los mejores agrónomos de la capital, pero ninguno encontraba explicación. El hombre se estaba quedando solo. Su esposa, doña Beatriz, una mujer que vivía entre rosarios y encajes, comenzó a ver la sombra de su suegro fallecido recorriendo los pasillos. Aureliano, devuelve lo que no es tuyo, le suplicaba a ella de rodillas en la capilla privada. El dinero se nos está volviendo ceniza en las manos. ¿No ves que nuestros hijos han dejado de reír? Cállate, mujer de poca monta. Bramaba él, golpeando la mesa con el puño cerrado. Dios no se mete en los negocios de los hombres. Si la tierra no produce, la obligaré a latigazos. Mientras la soberbia cegaba al hermano mayor, Gabriel recibía una visita inesperada en el molino. Era el viejo sacristán de la parroquia, un hombre que guardaba las llaves de los archivos que ni el tiempo se atrevía a tocar. Gabriel, hijo, hay cosas que no se escriben en testamentos porque son demasiado grandes para el papel, le dijo el anciano, entregándole una pequeña llave de cobre oxidada. Tu padre sabía que Aureliano intentaría borrarte. Esa llave abre un nicho secreto detrás del altar de la Virgen de los Dolores. Allí, bajo la piedra, hay un testimonio que ni el notario más corrupto podrá refutar. Esa noche, bajo el amparo de una neblina que ocultaba los pecados del mundo, Gabriel se infiltró en la iglesia en ruinas. Sus dedos temblaban al tocar la piedra fría. Al girar la llave, un compartimiento se abrió revelando no solo un documento, sino una medalla de plata partida por la mitad. Era la prueba de un pacto de sangre y tierra que se remontaba a la fundación misma del pueblo. Pero la maldad siempre tiene espías. Uno de los capataces de Aureliano vio a Gabriel salir de la iglesia y corrió con la noticia. La locura terminó por apoderarse del hacendado. Armado con su fusta y seguido por hombres que solo servían por miedo, Aureliano interceptó a su hermano en el gran establo principal,
justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de un rojo herida. «Me robaste en vida y ahora me quieres robar en la muerte», gritó Aureliano, el rostro desencajado por la falta de sueño y el odio. «No te robo nada, hermano. Te estoy ofreciendo la salvación», respondió Gabriel con una calma que enfureció aún más al tirano. «Esta medalla y estos papeles prueban que el solar de los milagros fue consagrado a los pobres del pueblo, no a nosotros. Padre quería que fuéramos los guardianes, no los mercaderes». Aureliano soltó una carcajada que sonó a cristales rotos. «Los pobres no tienen derechos. Solo los que tenemos el valor de pisar a los demás merecemos la tierra». En ese momento, un relámpago seco iluminó el establo. Los caballos, inquietos por la energía de la tormenta que se gestaba, empezaron a relinchar y a golpear los pesebres. Aureliano levantó la fusta para golpear a Gabriel, pero en ese preciso instante, la viga principal del establo, carcomida por una plaga que nadie vio venir, comenzó a ceder. «¡Cuidado!», gritó Gabriel, lanzándose para empujar a su hermano. El estruendo fue ensordecedor. El polvo y la paja llenaron el aire. Cuando la nube se disipó, la imagen era dantesca. Aureliano estaba atrapado de la cintura para abajo bajo los maderos pesados, y el fuego de una lámpara de aceite que se había roto empezaba a lamer las paredes de madera seca. Gabriel, con las manos sangrando, comenzó a remover los escombros. «No te voy a dejar aquí, Aureliano. Eres mi sangre, aunque la hayas renegado». Aureliano, con los ojos llenos de terror y las piernas inertes, miró a su hermano. Por primera vez en su vida, la máscara de poder se le cayó de la cara, revelando al niño asustado que siempre fue. Afuera, el pueblo entero se había reunido, atraído por el ruido y las llamas que empezaban a devorar el símbolo del poder de los Valderrama. Nadie se movía para ayudar. El odio que Aureliano sembró se había convertido en un muro de indiferencia. Solo Gabriel, el humillado, el desterrado, luchaba contra el peso de la injusticia física para salvar al hombre que le había quitado todo. ¿Creen ustedes que el perdón es posible después de tanto daño? ¿O hay ofensas que solo el fuego puede limpiar? Escríbanme sus opiniones, familia. Me importa mucho saber qué piensan de este corazón endurecido de Aureliano. Gabriel logró sacar a su hermano justo antes de que el techo colapsara por completo. Lo arrastró hasta el centro del patio, bajo la lluvia que volvía a caer, esta vez como un bálsamo. Aureliano respiraba con dificultad, mirando cómo su imperio ardía. La medalla de plata, caída en el barro, brillaba con una luz sobrenatural. La justicia divina no había terminado. El fuego se llevó el granero, el dinero y los títulos, pero dejó con vida a los dos hermanos para que enfrentaran lo que venía. Porque a veces, familia, para volver a construir, primero hay que ver cómo todo lo que construimos sobre la mentira se convierte en cenizas. El destino estaba por dar su último giro, y el solar de los milagros reclamaría su verdadera cosecha. Aureliano Valderrama ya no era el señor de la comarca. Quedó postrado en una silla de madera vieja, con las piernas muertas y el alma tullida, mirando por la ventana de una choza que antes despreciaba. El incendio no solo devoró el establo, las deudas ocultas, los pagarés falsificados y la huida de sus socios extranjeros tras la pérdida de las cosechas lo dejaron en la ruina absoluta. El amo ahora dependía de la caridad del hermano al que intentó enterrar en vida. «Prefiero que me trague la tierra antes que comer de tu mano, infeliz», le gritaba Aureliano con la voz quebrada, mientras Gabriel le acercaba un tazón de caldo de habas. Gabriel, sin sombra de rencor en sus ojos claros, solo le acomodaba la manta sobre las rodillas. «Cómelo, hermano. No me lo agradezcas a mí, sino a la tierra que, a pesar de tus maltratos, todavía nos regala de lo que le queda. La justicia de los hombres es ciega, pero la de Dios tiene una memoria implacable». Una tarde de domingo, cuando las campanas de la iglesia llamaban a la oración, el pueblo entero se congregó frente a la choza de los Valderrama. No venían con antorchas, sino con el silencio sepulcral de quien espera un milagro o una sentencia. Don Melquiades, el boticario, se adelantó con el documento que Gabriel había rescatado del nicho secreto.
Era el acta de fundación del Solar de los Milagros. Frente a todos, leyó las palabras del difunto don Silvano, que esta tierra sea el sustento de los que no tienen pan, y que aquel de mis hijos que intente venderla, pierda el derecho a ser llamado por mi nombre. Aureliano, desde su silla, escuchaba cada palabra como si fueran latigazos. La humillación era su verdadera cárcel. Sus antiguos peones, hombres que él había humillado, lo miraban ahora con una mezcla de lástima y desprecio. No había mayor castigo para un soberbio que la piedad de sus víctimas. Gabriel no reclamó la hacienda para sí mismo. Siguiendo el mandato de su padre y el dictado de su conciencia, repartió las parcelas del Solar de los Milagros entre las familias más necesitadas del pueblo. Él se quedó con lo más humilde, el arado y la obligación de cuidar a su hermano enfermo. ¿Por qué lo haces?, le preguntó una noche a Aureliano, en un momento de lucidez entre el dolor y la fiebre. Yo te quité el nombre, te quité la herencia, te arrojé a los cerdos. ¿Por qué no me dejas morir solo? Gabriel se sentó a su lado, sus manos, curtidas por el trabajo honesto, tomaron las de su hermano, que seguían blancas y débiles. Porque si te dejo solo, Aureliano, el odio ganaría. Y mi padre no me enseñó a cultivar odio, sino a esperar la cosecha. Tú eres mi hermano, y mi justicia es que veas, con tus propios ojos, como la bondad florece donde tú sembraste sal. Aureliano lloró por primera vez en 50 años. No fueron lágrimas de arrepentimiento total, pues el orgullo es una raíz difícil de arrancar, pero fueron lágrimas que empezaron a lavar su corazón de piedra. Años más tarde, se dice que en San Juan de la Cruz la tierra volvió a ser generosa. Los trigales crecieron más altos que nunca, y el Solar de los Milagros se convirtió en un refugio para los desamparados. Aureliano murió una tarde de otoño, justo cuando el aroma de la tierra mojada llenaba el aire. Sus últimas palabras no fueron de mando, sino un susurro pidiendo perdón a una sombra que solo él veía al pie de su cama. Gabriel lo enterró junto a su padre, no con una lápida de mármol, sino con una sencilla cruz de madera del árbol que crecía en medio del solar. Mi hermosa familia, hemos llegado al final de esta historia de fe y redención. La justicia divina no siempre llega con rayos y centellas. A veces llega con el silencio de una conciencia que no puede dormir o con la mano extendida del hermano que perdonó. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Gabriel fue demasiado bueno o que la verdadera victoria fue su perdón? No se olviden de dejarme sus comentarios, de decirme desde qué rincón del mundo me acompañan y de compartir este relato para que la luz de la justicia llegue a más corazones. Que la paz de Dios guarde sus hogares y que nunca olviden que, al final del camino, solo nos llevamos lo que hemos sembrado en el alma de los demás. Hasta la próxima, familia. Suscríbanse y activen la campanita para seguir viviendo juntos estas historias que nos llegan al alma.